Hola, muy buenos días a todas las princesas y todos los príncipes de Jesucristo. Un domingo más que estamos aquí desde estos medios compartiendo con ustedes, así que invitamos a los niños que todavía no se han levantado a que se levanten, vayan rápido al baño, organícense para estar allí atentos a la clase que tenemos el día de hoy. Le damos la bienvenida. Hola, profe, ¿cómo ha estado? Muy bien, profe Andrea. Qué alegría verla con tanto entusiasmo. Oh, queridos niños, qué emoción estar en esta mañana con ustedes compartiendo nuevamente de esas cosas preciosas y maravillosas que Dios ha preparado para nosotros que nos tienen esta mañana. Qué delicioso estar en esta mañana, mi profe. Así es, profe. Y bueno, vamos a mirar, la idea es que hoy podamos, profe, hacer un resumen de la clase que hemos venido dando, ¿cierto? Sí, claro. Vamos a resumir lo que hemos venido trabajando. Pero antes de comenzar ese resumen, yo quiero que miremos la tarea que ustedes tienen allá preparadita para esta mañana. Entonces le vamos a dar paso a esos niños que se han preparado, que tienen sus tareas para presentarnos en esta mañana. Bueno, entonces vamos a mirarlas. Hola, yo soy Alison y en este bello y hermoso día quiero resaltar a María, la Madre de Jesús. Ella dio gracia ante los ojos de Dios y Dios la escogió para que fuera la Madre de Jesús. Ella fue muy valiente. ¡Chao! Bendiciones, pastor y profesoras. Hoy les voy a mencionar algunas mujeres de la Biblia y sus características. María, la Madre de Jesús. Abigail, Débora y Marta, Rebeca, Ana y Raquel. Abigail fue una mujer hermosa, espiritual, sensata y actuaba con inteligencia y sabiduría. Primera de Samuel 25:3. Ana fue la madre de Samuel, quien llegó a ser una profeta y oró a Dios porque no podía tener hijos. Y Dios le respondió. Primera de Samuel 1:1 al 27. María, la Madre de Jesús, fue humilde, fiel y obedeció a Dios. Lucas 1:26 al 33. Marta era la hermana de Lázaro y muy amiga de Jesús. Y él la amaba mucho y era muy hospitalaria. Juan 11:5. Muchas gracias. Ay, así es, qué tareas tan lindas, tan hermosas, creativas, esas mujeres de la Biblia que ustedes lograron investigar, hermosas. Le damos las gracias a esos papitos porque han estado allí colaborando y enviándonos la tarea. Profe, ¿cierto? Qué lindas, qué tareas tan hermosas que cada domingo los niños nos siguen enviando. No, y lo interesante, vea cómo jugaban la rayuela, vea, ¿sí ve? Yo pensé que ya se nos había olvidado jugar, vea, y cómo lo hicieron de bien. Bueno, los felicitamos y los animamos a continuar adelante con ese entusiasmo, con esos deseos, así como lo venimos detectando en cada una de las clases en las cuales venimos participando, porque a eso es lo que nos ha llamado Dios, ¿no? A que estemos ahí atentos, a los que estemos perseverantes, a que estemos siempre buscando de la presencia de Dios. Y así como Él nos habla de muchísimas maneras, nosotros también podemos corresponderle y contestarle de muchas maneras. Cuando ustedes estaban jugando ahí la rayuelita, Dios también estaba mirando que ustedes estaban contentos y que estaban dándose cuenta de lo importante que fueron estas mujeres en la Biblia. Bueno, entonces vamos a arrancar en esta mañana resumiendo un poco las clases, porque le decíamos que Dios nos ha hablado de muchísimas formas
Entonces vamos a hacer un corto resumen de este tema. Bueno. Así es, profe. Nosotros, yo recuerdo que iniciamos hablando que Dios nos habla a través de animales de la Biblia, profe. Yo recuerdo que uno de esos animales que nosotros podíamos ver era la paloma. Ajá, hablábamos de la paloma, de la oveja. Ay, también, profe, también decíamos que Dios también nos hablaba acerca del león, cómo el león cuida a su manada y cómo a través de ese ruido tan potente que el león tiene, aleja a aquellos enemigos, y que así es Dios con nosotros. La hormiga, que a pesar de ser tan pequeñita, es muy fuerte porque lleva unas cargas pesadísimas, que es muy perseverante, ¿ya? Y que trabaja en su tiempo. Entonces también nos enseña a través de la hormiga. Así es, profe. Y también víamos de un ave, profe, que se remonta a lo más alto, y un ave de una visión súper especial, que ella ve su presa y que baja y la agarra. Y un ave también que cuando pasa cierto tiempo, esa ave se renueva su plumaje, y esa ave es el águila. También nos habla de un animal de mucha bendición. ¿Qué significa? Yo lo tengo yo les decía que yo los tenía en mi casa ahí en la mesita de noche, porque para mí representa mucha, que transporta bendición. Es el camello. Así es, profe. Bueno, y luego yo recuerdo que también, profe, nosotros hablamos sobre unos hombres de la Biblia, hombres que Dios utilizó para transformar el mundo. Y en esa primera clase abordábamos la vida de los apóstoles, de cómo Dios los había usado, cómo ellos llegaron, cómo no conocían del Señor, cómo unos eran unos histéricos, cómo aquellos hombres, unos eran cobradores de impuestos y no honraban a Dios, pero que luego Dios hizo una obra en cada uno de ellos. Y esos hombres, esos apóstoles, bueno, uno de esos hombres era Bartolomé. El otro era Judas Iscariotis. Claro, y el otro era Tomás. El otro era Andrés. Otro era Judas. Felipe. Pedro. Mateos, el publicano. Juan. Jacobo. Y Simón de Silote. Y Simón también. Habían dos hombres que se llamaban dentro del grupo de los apóstoles Simón. También fueron hombres que tuvieron un antes y también un después. Aquí los trabajamos y hubieron niñas muy juiciosas que mandaron la descripción de los apóstoles, los que les correspondieron a ustedes. Después de esto hablamos de las mujeres prominentes que se destacaron dentro de la Biblia, que Dios usó para hablarnos, ¿ya? Entonces, dentro de esas mujeres, que son muchas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero nosotros descubrimos algunas de ellas, y de ellas tenemos a Sara. También teníamos a Ruth, que fue una mujer fiel. Raquel, una Profe. mujer muy hermosa. Ah, sí. Y también teníamos a una mujer que Dios le había dado la victoria en una guerra, que no, era una mujer que su nombre no era tan común, pero veíamos cómo el Señor la había utilizado para darle la victoria al ejército de Dios, y esa mujer era Jael. También tenemos a una mujer que representa vida, que fue madre, que fue esposa, que fue mujer, Eva. Profe, y también teníamos una mujer que siempre siguió a Jesús, que hasta lo último estuvo ahí pendiente de dónde iban a depositar el cuerpo de Jesús. Y esa mujer fue María Magdalena. También tenemos a una mujer que fue muy obediente, una mujer que fue muy sumisa, una mujer que fue intercesora, una mujer que fue la reina de la reina. Ella es Esther. Así es, profe. Ahí entonces estábamos haciendo ese resumen de cómo Dios nos habla a través de muchas formas en la Biblia, a través de los animales, a través de la vida de estos hombres, la vida de estas mujeres. Profe, y hoy, nuestra clase de hoy, profe, vamos a seguir mirando cómo Dios nos habla de muchísimas formas, ¿cierto? Ajá.
Utilizamos animales, hablamos de los hombres, hablamos de las mujeres. Hoy vamos a hablar de algunos elementos que Dios nos habla, que Dios ha usado para hablarnos, para enseñarnos esa preciosa palabra que Él tiene para nosotros como manual de vida. Así es, profe, así como nosotros vemos esa carpintería, donde hay el serrucho, Donde está un metro, exactamente, donde tenemos una escuadra. donde podemos tener también una pulidora. Así es, o sea, hay muchos elementos en una carpintería cuyo fin es poder hacer una mesa, hacer una banca, ¿cierto? Ajá. Y donde participan cada uno de esos elementos tienen unas funciones para un fin específico. Sí. Y así como cada uno de esos elementos Sí. son usados por ese carpintero, asimismo hoy Dios a través de su palabra nos va a enseñar que Él también habla a través de unos elementos muy específicos que hoy vamos a investigar, que hoy los vamos a encontrar allí en la Biblia, amiguitos y amiguitas. Bueno, entonces los invitamos de una manera muy particular. Ustedes, como son tan juiciosos y sus papitos están ahí al lado de ustedes, compartiendo con ustedes, vamos a leer unos textos aquí donde, así como lo hicimos allá la primera vez como con los animales, vamos a ir leyendo unos textos donde estos textos van a tener ahí el espaciecito donde va a faltar este elemento, ¿ya? Que Dios usó para hablarnos. Entonces, ustedes ahí en el chat van a estar muy atentos. Si ustedes se dan cuenta qué elemento es, entonces necesitamos que rápidamente lo escriban. Vamos a ver cuál es el más juicioso, el que más número de elementos va a escribir en el chat. Vamos a tener en cuenta estos niños juiciosos, estos muchachos que son esforzados, que son valientes, estos lectores de Biblia y que nos van a escribir rápidamente a qué elemento estamos hablando en este momento. Bueno, entonces vamos a ver, profe Andrea, ¿cuál sería ese primer texto que vamos a leer? Exactamente, ese primer texto lo vamos allí a ver, está en el libro de Hechos 12:7. El libro de Hechos 12:7. Recuerden la dinámica como les acaba de decir la profesora Estela. Yo voy a leer, pero resulta que allí, como lo estamos viendo, hay una palabra, ese elemento no va a estar allí y entre todos vamos a descubrir. El libro de Hechos 12:7 dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y se le cayeron de las manos. Vamos a ver, ¿qué fue lo que se le cayó a Pedro cuando ese ángel lo tocó? A ver, voy a dar algunas pistas. Este elemento lo utilizan para atar y por lo general es de metal. Y ata muy fuerte, profe, ata muy fuerte. A ver, amiguitos, vamos a descubrir. ¿Qué fue lo que pasó cuando qué elemento se le cayó de las manos a Pedro cuando el ángel lo tocó? A ver, ¿ya? A ver, recuerden, es un elemento que sirve para atar y es de metal y es muy fuerte. A ver, profe, ¿sí? ¿Lo descubrimos? ¿Qué elemento es? Y por lo general siempre utilizan un candadito para unirlo allí. Sí. Utilizan candado para unir dos Ajá. cerrojos ahí. A ver, profe. Yo sé que ya saben. ¿Cuál es será? una cadena. Uy. Bueno, qué bueno, las cadenas, eso es, las cadenas, o sea, las cadenas cayeron Así. de las manos y quedó desatado. Bueno, Sí, vamos a profe. ver este otro texto. Profe, pero ahí también ese versículo nos enseña acerca del poder de Dios. Amén. Porque esas cadenas están tipificando una atadura. Porque Pedro estaba en la cárcel porque él estaba predicando. Y habían unos enemigos, unas personas que no querían que él predicara. Entonces, cuando él fue llevado a la cárcel, Dios se manifestó y esas cadenas fueron rotas. Eso es, o sea, que somos libres. Ajá. Libres, libres. Cuando las cadenas se rompen, somos libres. Libres de toda atadura, libres de todo problema, libre de, ¿y quién? Cuando nos toca, ¿quién?
el Espíritu Santo. Entonces debemos permitir de que el Espíritu Santo esté allí y que nos toque para nosotros ser libres de toda cosa que nos haga daño. Bueno, vamos a leer otro segundo texto que dice así. Porque debió ser llamado maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuántos son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿De qué será que nos están hablando allí, Dios mío? Ahí nos hablan de niño, nos hablan de alimento sólido, nos habla este texto. Dice, a ver, ¿de qué será que qué será que ustedes pueden estar pasando ahí por su mentecita de que debe ir ahí? ¿Ah? A ver, profe, cuando es niño, cuando uno es bebé, uno toma cierta clase de alimentos. Ajá. Porque si consume un alimento sólido, le hace daño, porque el estómago de los bebés todavía no está preparado para ellos digerir cierta clase de alimentos, ¿cierto? Sí. A ver, amiguitos, son tantas pistas que se le está dando para descubrir qué alimentos va allí. Lo consumimos cuando estamos en nuestros primeros años de vida. ¿Qué alimento será? A ver, profe, espérese, yo les digo otro que yo sé que ya saben y ya lo están escribiendo por allí, por el chat. ¿Cuál será? Es que una característica es que es blanco, blanco y blanco. Ay, esa es la leche. Bien importante esto, ¿no es cierto? Porque ahí nos habla de la palabra, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos decir? Que cuando nosotros estamos allí, por ejemplo, nosotros que estamos, somos párvulos, que somos primarios, ¿ya? O sea, se nos da de pronto la palabra de una manera como más, ¿ya? Pero cuando ya llegamos a cierta edad y a cierto tiempo de conocer de la palabra de Dios, ya tenemos que recibir la palabra de otra manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos que comenzar a caminar, a hacernos hacedores de esa palabra. No quiero decir que ustedes, que porque son niños no pueden, no, al contrario, porque ustedes son muy juiciosos, son muy inteligentes y ustedes han venido entendiendo perfectamente cómo Dios nos habla todos los días, ¿no es cierto? De ahí a esas tareas tan maravillosas que ustedes hacen, de ahí a esos textos, cómo es que ustedes los recitan, y no tanto que los recitan, sino que también los ponen en práctica, ¿no es cierto? Pero entonces eso es lo que nos enseñan en esta mañana, de que dice así, que todo el que participa de la leche, inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque hay veces cuando, o sea, participa o hace de la palabra de como no es, entonces ya es porque no ha tomado pues la fortaleza, la certeza de la palabra. Entonces, a medida que nosotros vamos aprendiendo palabra, tenemos que ir creciendo, edificándonos, poniéndola en práctica, hablando más de la palabra, que la palabra se nos convierta en unos dichos de nuestra vida. Así es. Es como, profe, es cierto, cuando uno entra a estudiar, cuando uno entra al preescolar, uno le enseñan los colores, le enseñan a pintar, algunas letras, pero a medida que uno va escalando, va subiendo de grado, va subiendo a primero, a segundo y a tercero, ya no le pueden seguir enseñando los colores y solo a pintar, sino que ya el contenido ya va subiendo, ¿cierto? Ya usted le enseñan a leer, ya le enseñan a sumar. Así mismo es nuestra vida cristiana, amiguitos. Dios nos está diciendo allí en esa palabra que no nos podemos seguir quedando con la leche, o sea, siendo niños,
No, o sea, sino que espiritualmente también tenemos que aprender ustedes desde sus casas a escudriñar más la Biblia. Que si hoy nos aprendíamos un versículo, no, vamos a crecer y ya no nos vamos a aprender 2 versículos bíblicos. Que si orábamos nada más en la mañana, entonces ya también tenemos que orar en la mañana y en la tarde. A ser disciplinados y a empezar también a crecer espiritualmente. No nos podemos quedar como niños, tomando lechecita nomás. Bueno, continuemos. Así es, profe. Y así como mirábamos que en esa carpintería había muchos elementos, también vamos a ver qué nos dice Lucas 8:11. Y vamos a descubrir qué elemento es, ¿cierto? Dice así: esta es pues la parábola. La es la palabra de Dios. Vamos a descubrir el Señor con qué compara su palabra. Voy a empezar a dar unas características de este elemento. Resulta que es un grano y que de ese grano puede dar frutos. Puede crecer. Puede crecer. A ver, eso está fácil, amiguitos. A ver, ¿qué será? Es un grano y puede crecer. Cuando crece, da unos frutos y en esos frutos vamos a encontrar, en la mitad de esos frutos, hay muchos granos más que pueden dar muchísimos frutos más. A ver, ¿qué será? Otra pista, por lo general, siempre, en su mayoría, en su gran mayoría, porque hay otros espacios donde se puede colocar, por lo general se coloca en la tierra. En la tierra. Pues ya todos sabemos, ¿cierto? Gracias. Ese elemento es una semilla. Así es. Dios en ese versículo está comparando su palabra como esa semilla. ¿Y por qué? Porque da mucho fruto. Entonces, ¿cuál será el lugar donde esa semilla debe dar mucho fruto, profe? ¿Cuál usted cree? Nuestra vida. Así es, nuestras vidas, nuestros corazones. Vidas, claro. Exactamente. Entonces nuestro corazón debe de ser, amiguitos, como esa tierra, y la palabra de Dios viene a ser esa semilla que va a dar muchísimos frutos. O sea, es relacionado con lo que acabamos de decir ahorita, ¿no es cierto? Esa palabra, o sea, está muy relacionado. ¿Por qué? Porque cuando esa semillita que es la palabra llega a nuestras vidas y Dios la siembra ahí en nuestros corazoncitos, entonces comienza esa semilla ¿a qué? A crecer, a brotar y a volverse muy grande, ¿ya? Entonces ahí podemos hablar, ahí podemos relacionarlo con el texto que acabamos de leer, que ya se va volviendo sólido. ¿Ya? Así es. Esa palabra se va solidificando en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. Entonces ya cuando ya oramos por los enfermos y esos enfermos sanan porque vamos a pronunciar esa palabra. Bueno, yo no les leí la cita del texto anterior, profe. Esa donde hablábamos del alimento sólido y del alimento y de la leche está en Hebreos 5, 12 y 13. Bueno. Ok, profe. Listo, entonces yo continúo leyendo el otro texto. El que sigue, entonces hablábamos de ¿qué? De la semilla, ¿no? Sí. La semilla, así como hicimos allá el arbolito de la amistad, ¿no, profe? Así es, sí, profe. Entonces, mire que la palabra de Dios tiene mucha relación y Dios nos habla de una manera y conecta una palabra con la otra. Bueno, dice, vamos a leer en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo, vamos a leer el versículo 23 y 24, pues. Bueno, dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre, se considera en su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego vuelve como era. Vuelvo y leo, ¿sí? Dice: porque si alguno es oidor de la palabra,
pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en su rostro natural. Porque el que considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Santiago 1, 23 y 24. Dice aquí que es semejante, o sea, que se parece al hombre que considera un hombre que llega y su rostro. ¿A dónde será que qué? Su rostro, que ese hombre puede, su rostro. ¿Dónde será que puede reconocer su rostro? ¿A dónde lo puede como reconocer su rostro? ¿En qué será, profe? A ver, ¿qué otra característica? Y dice ahí que porque él se considera a sí mismo. Y sale y se va. Entonces él llega y de pronto, no sé, ahí este hombre llega ahí y sale y se va. Y luego se olvida cómo era. Bueno, ¿qué palabrita? ¿Qué será? ¿Qué elemento será que nos hace falta allí? ¿En qué elemento será? ¿Usted qué dice, profe? A ver, bueno, profe, ¿no será algo que nosotros siempre estamos utilizando y donde nos vemos antes de salir de casa? Claro. Antes de, miramos a ver si el peinado está bien o está mal, ¿no? Ese es un espejo. Entonces la palabra queda así, por si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces, lo que quiere decir y lo que entendemos en esta mañana de la palabra es que más que oírla, más que leerla, tenemos que hacer la palabra. La palabra nos enseña que nos amemos los unos a los otros, dice la palabra, ¿sí? Nos enseña, entonces tenemos que hacerlo, no de repetirlo, ni decírselo al otro. Cristo dice que tenemos que, pero yo no amo, yo no saludo a mi vecino, yo no le hablo a mi vecino de la palabra. Entonces, ¿eso es falta de qué? De no cumplir la palabra que estamos aprendiendo. Ustedes han aprendido muchas palabras y esa palabra hay que ponerla en práctica. ¿Se acuerdan del primer texto que aprendimos acá? Sí, yo sabía que ustedes sabían. Ustedes son unos niños muy, pero muy inteligentes que nos decían, levántate, ¿y qué? Y resplandece. Yo sé que muchos de ustedes con esas tareas que están haciendo todos los días, se están levantando, están resplandeciendo. Y Dios está haciendo lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de ustedes. ¿Amén? Así es, profe, así es. No debemos olvidarnos de la palabra del Señor. Debemos de recordarla todo el tiempo. Bueno, profe, y ahorita vamos a mirar otro texto y vamos a descubrir qué elemento hay allí. Nuestro texto está en Jeremías 23, 29, profe. Y dice así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como que quebranta las piedras. Algo que quebranta piedras, o sea que vamos a hablar de un elemento que es fuerte, muy fuerte. Que es resistente. Sí, y nosotros lo podemos manipular porque él tiene un cabo. Y que sirve para golpear. Exactamente, y que está… Y yo creo que de pronto, ¿será que, como que está que me toca yo lo… Sí, ay, porque aquí lo tenemos en nuestra carpintería. Aquí en Aquí en nuestra carpintería tenemos ese elemento. Ese elemento. Y resulta, profe, que a él lo tomamos, decíamos que él tiene un cabo, ¿cierto? Sí. Y que hace bulla. Él nos ayuda a hacer bastante bulla. Y es como indispensable. Y muchos profesionales lo utilizan para muchas labores. Claro. Por ejemplo, lo utiliza el carpintero, lo utiliza el zapatero. El zapatero también. A ver, ¿quién más lo utiliza? A ver, el constructor. Sí.
El que trabaja el cuero, la talabartería, también utiliza este instrumento. Así es. Este Bueno, yo sé que con esa cantidad de pistas, ustedes ya descubrieron qué elemento es, ¿verdad? A ver, ¿cuál es? Sí, escríbanlo por el chat. ¿Qué elemento es? El martillo. Sí, Así señor. es. Mire cómo Dios también compara su palabra con ese martillo. Y dice que sirve para destruir piedras, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios nos sirve para destruir todo dardo y del enemigo, ¿cierto? Y luego también en un texto por allá dice profe, que la palabra es como una espada de dos filos, o sea que corta. No me le diga la tarea a los muchachos. Ay, qué pena, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Ajá. Que corta. Entonces, amiguitos, tenemos una palabra poderosa. Y mire, así mismo como el martillo cumple una función en unas partes que es unir y en otras partes que es destruir, así mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sirve para unir. Usted ahorita hablaba acerca del amor, profe, ¿cierto? Y la palabra nos dice que debemos amarnos unos a otros, ¿verdad? Pero hay cosas también que debemos de sacar de nuestras vidas, y allí que estamos haciendo, cuando sacamos algunas cosas de nuestras vidas, pues en cierta forma está cumpliendo esa palabra, esa parte de destruir. Y cuando nosotros nos hemos encontrado con personas, y yo sé que ustedes les han vivido la experiencia, a pesar de que son muy niños y han tenido la oportunidad de compartir con alguien la palabra, y esa persona está endurecida y dice que no cree en el evangelio, que no le gusta, que son unos mentirosos. Bueno, utiliza una cantidad de palabras que no son refiriéndose a nosotros, las personas que tenemos nuestras relaciones estrechas con Dios. La palabra ayuda, ¿ya? Cuando usted llega y le dice, Cristo te ama. Esa es una palabra muy importante. Cuando usted le dice a su amiguito, Cristo te ama, créame que esa palabra se va retumbando en su corazón, y cuando por allá está, que esté con miedo o esté asustado, se acuerda de esa palabra que usted le ha dicho, Cristo te ama. O sea que la palabra ayuda a ablandar el corazón, esos corazones que están endurecidos, que no quieren saber nada de las cosas del Señor. Con palabra lo ablandamos, o se ablanda, o Dios permite que se ablande ese corazón, porque es la palabra. Por eso la compara con un martillo, y Dios nos compara su palabra con ese martillo, porque el martillo puede destruir una piedra, porque la palabra puede destruir cualquier corazón, por muy duro que sea. Así es. Y también, por ejemplo, cuando hay miedo, ¿cierto? Tenemos que aplicar la palabra de Dios para que ese miedo salga de nuestras vidas. Bueno, entonces, para que terminemos en esta mañana, voy a leer el último texto que tengo yo aquí, y entonces pasamos pues a la tareita que tenemos para ustedes. Entonces dice así: deseables son más que él, y más que mucho afinado, y dulce más que la miel y la que destila el panal. Esto está en Salmo 119, 127. Vuelvo y lo leo. Dice: deseables son más que él, y más que mucho afinado, y dulce más que la miel y que la destila del panal. A ver, la primera parte: deseable son más que él, deseables son más que él, y más que muchos afinado, que se afina. A ver, ¿qué será que les pasa por allá? ¿Han escuchado por allá leer a Papito, o aquí en la iglesia, al pastor, a la pastora, esta palabra, este texto? ¿Lo han escuchado? Esta primera parte, pues, dice: deseable son más que él, y más que mucho afinado. A ver, miremos ese afinado. Ay, bien bonito ¿no? Ay, se me volteó aquí el anillo, hombre. Sí, profe, está hermoso. Sí. Qué bonito afinado, está, profe. Me estaba ahí, entonces no sé. Más afinado que qué. Es precioso, es deseado. Eso usted te da en el pecho, le brilla algo. ¿Cómo es? Sí, profe. ¿Eso de qué es?
Miren. ¿Es de cobre o es de qué? Ah, no, profe. Sí, ¿Es de ese sí qué? es de cobre. Ah, yo pensé que era de oro. Es el oro, ¿ya? Entonces dice que es deseable. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que la destila del panal. O sea que es el oro. O sea, la palabra es comparada así, o sea, como algo fino, como algo precioso, ¿no es cierto? Así Lo es. desea, como el oro. Así es, profe. Sí, claro. Porque el oro es prototipo de riqueza. Ajá. De riqueza. Entonces, eso es la palabra de Dios, riqueza para nosotros, ¿cierto? Y que cada día nos debemos ir apropiando de ellas. A través de todos esos elementos que pudimos ver, Dios siempre, mire, todo nos está hablando acerca de la palabra, que debemos de crecer en Dios y cómo esa palabra puede actuar en nuestras vidas, ¿cierto? Así como en esa carpintería, profe, cada uno de esos elementos cumple una función específica para un mueble, un fin, ¿cierto? Asimismo, la palabra de Dios cumple un fin específico en nosotros, y es que cada día Dios pueda bendecirnos, ¿cierto? Y que cada día nosotros podamos vivir ese plan y ese propósito de Dios en nosotros. Así que, niños y niñas, ustedes que están allá, les invitamos a que ustedes cada día puedan escudriñar más esa palabra de Dios, porque Dios allí te está mostrando, te está enseñando. Dios allí ha hecho unas declaraciones sobre tu vida. Bueno, entonces ya después de haber compartido, queremos invitarlo a que sigamos con la misma dinámica. Vamos a dejarles una pequeña actividad. Nosotros hemos mencionado algunos pocos. Dios utiliza muchísimos elementos, muchísimas cosas para enseñarnos su palabra, para mostrarnos cómo debemos caminar delante de su presencia y lo que debemos hacer, el propósito que Él tiene en nuestra vida. Entonces los invitamos que con papito, con mamita, busquen un texto donde mencionen un elemento, ¿ya? Y nos enseñe algo a través de ese elemento que es mencionado en ese texto bíblico. Entonces ustedes lo sacan, teniendo en cuenta, sin olvidar que pues, debe mencionar un elemento así como lo hicimos nosotros acá. Lo dibujan o lo hacen con material reciclable y nos lo comparten en la próxima clase. Bueno, entonces los invitamos pues a que vamos a escudriñar, a leer Biblia. Yo sé que ustedes ya tienen en la mente, ya la profesora por ahí ya dio la idea de uno de esos elementos que Dios utilizó para hablarnos. Entonces yo sé que ustedes ya también en mente lo tienen. Bueno, entonces vamos, esa es la actividad que nos queda pendiente pues para la próxima clase. Vamos a despedirnos en esta mañana con una preciosa oración, dándole gracias a Dios por este maravilloso día, por la familia y por todas esas cosas buenas que Él ha hecho en nuestras vidas. Bueno. Así es. Vamos a ponernos en posición de oración y le damos gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad que nos da de estar aquí, por la oportunidad que le da a cada uno de los niños y las niñas desde su casa para escuchar la palabra de Dios, para escuchar esta clase. Señor, también te pedimos, Padre, que así como tú hablaste, Papito Dios y Rey, que tu palabra es aquel martillo que destruye todo aquello que quiera venir a hacernos daño, pero que también es ese martillo que está allí para moldear corazones, para doblegar corazones que no quieran conocerte. Te pedimos, Papito Dios, que seas tú obrando cada día en nosotros, que nos ayudes a ser niños y niñas, Señor, que te amen y que te sirvan. Gracias porque tú nos sigues cuidando en cada una de nuestras casas. Gracias por proveer, Señor, todo lo que nosotros necesitamos, Padre. En tus manos, Señor, también encomendamos la vida de nuestros amiguitos, pero también de aquellos niños, Señor, y aquellas niñas, Padre,
que están pasando por alguna dificultad, por aquellos que están enfermos. Te pedimos que tú seas sanándoles, que seas tú cuidándoles y protegiéndoles de una manera especial. Gracias te damos, papito Dios. Amén y amén. Bueno, que tengan una feliz mañana, que el Señor los bendiga. Feliz almuerzo. así es. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día y una excelente semana, que disfruten con sus papás y con sus amiguitos. Chao, bendiciones. Chaito, bendiciones, que el Señor los guarde.